Él es un Dios vivo, es un Dios de propósito y Él es fiel. Él se encargará de todas nuestras necesidades. No debemos codiciar las cosas mundanas como la gente del mundo. Hemos dejado de ser gente mundana. Somos el pueblo escogido de Dios. Dios quiere que llevemos una vida celestial. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. El capítulo 16 de Éxodo presenta dos milagros. El Señor envió codornices a Israel mediante un viento recio, y Dios también les dio el maná, el pan celestial que los alimentó por los siguientes 40 años. Hoy nos agrada presentarles parte de los mensajes del estudio Vida de Éxodo que fue dado en 1979. El programa de hoy se titula Dios disciplina la carne de su pueblo. Y con nosotros está Ley Bustillo para darnos los comentarios con respecto al estudio Vida de hoy. Bienvenido, Ley. Gracias, Víctor. Me maravillo al ver en el capítulo 16 de Éxodo un milagro tan grande. Ley, por 400 años el pueblo de Dios vivió en Egipto y se constituyeron en egipcios, especialmente en su dieta. Pero una vez que Dios los sacó de Egipto y los llevó al otro lado del Mar Rojo, Él les dijo de forma directa que tenían que abandonar la dieta egipcia. ¿Nos podría usted decir cómo fueron reconstituidos los israelitas? Dios los reconstituyó al cambiarles la dieta. Como dicen los nutricionistas, somos lo que comemos. Israel estaba acostumbrado a comer solo la comida egipcia mundana. Por eso, en su sabiduría, Dios les cambió la dieta durante 40 años para hacerlos un pueblo celestial, a fin de que llegasen a ser el testimonio del Dios celestial. Esta fue la manera sabia como Dios los reconstituyó. Muchas gracias. Ahora empecemos el capítulo 16 del libro de Éxodo con Witness Lee. Let me say this. Permítame decirles esto. Even we haven't finished the whole book. Pese a que no hemos terminado todo este libro, We could see by what solamente we have con lo que hemos visto, ya nos hemos enterado de que hay dos cosas cruciales en la salvación que Dios efectúa. Número uno, Dios desea hacer todo para su pueblo escogido. Él quiere forjarse a sí mismo dentro de los que Él ha predestinado para sí mismo. Así que primero, Él desea ser todo para usted y para mí. Número dos, ya que Él desea ser todo para nosotros, Él no quiere que nosotros hagamos nada. Al contrario, Él desea hacerlo todo por nosotros. Pero tenemos que prestar nuestra atención a un asunto. Y dudo que los que han leído Éxodo hayan prestado mucha atención al capítulo 16. Este capítulo es más importante que los anteriores, que el capítulo 12 con la Pascua o el 14 con el cruce del Mar Rojo. Ahora, en el capítulo 16, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tal vez me digan, solo el comer el maná. Está bien, pero ¿se ha enterado de lo que significa comer el maná? Bueno, quiere decir que el pueblo de Dios llegó al punto en que empezó a ser un pueblo celestial. Un pueblo cuya naturaleza había empezado a ser transformada mediante el elemento celestial.
el maná, que comieron cada mañana, todas las mañanas, cada día, por 40 años. Y como resultado, se constituyeron de maná. ¿Y qué es el maná? Es un alimento celestial que los hizo personas celestiales. Miren, nosotros somos lo que comemos. ¿Y por qué los constituyó Dios en seres celestiales? Al enviarles el maná, Dios les dio a entender que desde ese momento en adelante, Él cambiaría su naturaleza, su constitución. Ya los había sacado de Egipto, ya tenían un cambio geográfico, pero ahora estaban en el desierto, en un lugar de separación de Egipto. Sin embargo, eso no era suficiente. Dios deseaba que tuvieran un cambio interior, un cambio intrínseco, subjetivo, un cambio de vida y naturaleza. ¿Y cómo se llevaría a cabo este cambio? Lo llevaría a cabo mediante el cambio de su dieta. Hasta ese punto, ellos estaban hechos del elemento egipcio, constituidos con la dieta egipcia. Parecía que Dios le decía: ustedes son mi pueblo, pero están constituidos con el elemento del mundo. ¿Cómo los cambiaré? Les daré otra dieta. Ya no permitiré que coman alimentos del mundo. Aún más, ni permitiré que coman alimentos de la tierra, de la fuente humana, sino que los alimentaré con el alimento del cielo, para constituirlos con el elemento celestial. Los llenaré, los saturaré y los satisfaré con el elemento celestial para que sean un pueblo celestial. A través de los siglos, muchos lectores han apreciado este libro de Éxodo, en particular la Pascua y el cruce del Mar Rojo. Sin embargo, como escuchamos, comer el maná es tan importante como estos otros eventos. Ley, ¿nos podría usted decir por qué es tan importante esto? Aunque la Pascua y el Éxodo son maravillosos, no nos muestran el propósito por el cual Dios tuvo que rescatar a su pueblo de Egipto. Dios desea obtener un pueblo que verdaderamente lo exprese y lo represente en la tierra. Por eso, este capítulo 16 es aún más importante que los anteriores. En un sentido, en la Pascua, el éxodo de Egipto y el cruce del Mar Rojo, sí vimos muchos milagros grandes. Sin embargo, estos milagros solo dieron como resultado cambiar la posición geográfica del pueblo de Israel. Pero Dios deseaba que su pueblo lo expresara a Él, debido a que Israel había vivido en Egipto por tanto tiempo, poseía una constitución egipcia mundana. ¿Cómo podría ese pueblo mundano expresar al Dios santo y celestial? La única manera era cambiarles la dieta para que fuesen reconstituidos. ¿Y hay acaso ejemplos de esto en el Nuevo Testamento? El libro de Hebreos nos revela que nosotros los cristianos vivimos en este mundo y el Cristo celestial está tanto en el tercer cielo como dentro de nuestro espíritu. Día tras día, Él desea impartirse en nosotros y nutrirnos consigo mismo con el maná celestial, para que vivamos por Él de manera que lleguemos a ser su testimonio, el testimonio del Dios celestial. Así mismo fue con Israel, para que ellos fuesen el testimonio de Dios. Al final del capítulo 2 de Juan, después de que el Señor cambió el agua en vino, el versículo 23 dice que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero el verso 24 nos dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. En otras palabras, la naturaleza de ellos no había cambiado. Pero luego, en el capítulo 3, empieza con una persona diferente
de los del capítulo 2. Aquí vemos a Nicodemo, quien fue regenerado al recibir la vida divina. Él recibió al Espíritu Divino en su espíritu humano, lo cual es un gran misterio. Dios mismo en Cristo, como el Espíritu, nos regenera cuando entra en nosotros y llega a ser nuestra vida. Entonces comienza a extenderse en nosotros poco a poco. Y a medida que Cristo crece en nosotros, cambia nuestra constitución y poco a poco nos hace personas celestiales. El misterio tan grande consiste en que Dios entra en nosotros como vida eterna y nos nutre consigo mismo como suministro de vida, el cual nos constituye el pueblo celestial en la tierra. Pues bien, en resumen, podríamos decir que la Pascua y el cruce del Mar Rojo sirvieron para sacar a Israel de Egipto, pero el cambio en su dieta sirvió para que desecharan la constitución egipcia que existía dentro de ellos. Bueno, regresemos a Witness Lee. Let's go on Ahora avancemos to see how God dealt with his people. para ver cómo Dios probó a su pueblo cuando les envió el maná. Después de leer este capítulo, tal vez digamos, Dios estaba probando a los hijos de Israel y por eso, a propósito, no les envió comida a tiempo. Y puesto que los israelitas no tenían fe, se quejaron y luego Dios los reprendió y les mostró algo. Y les envió las codornices por la tarde y el maná por la mañana. ¿Verdad? Pero si tenemos una visión espiritual, veremos que Éxodo 16 nos muestra que el pueblo redimido de Dios todavía quería vivir una vida natural. Sin embargo, la intención de Dios era que ellos vivieran una vida celestial. El pueblo redimido de Dios quería seguir viviendo como habían vivido en Egipto. Ellos recordaban cómo se sentaban al frente de las ollas de carne y dijeron, oh, ¿quién nos diera a comer carne? Sin embargo, la intención de Dios era que ya no comieran más la comida egipcia, sino que vivieran otra vida, la vida celestial. Parecía que Dios les quería decir, olvídense de su dieta egipcia, yo les daré otra dieta, para que sean absolutamente diferentes de todos los seres humanos. Desde la creación de Adán, nadie ha comido esta clase de comida celestial, solo ellos. Mi punto es este. Si los israelitas no aprendieron esta lección de las codornices en Tábera, tal vez ellos se habrían quejado una y otra vez. Pero con solo una lección, la lección de Tábera, los israelitas fueron disciplinados, fueron impresionados por todo un año, para no volver a la vieja dieta egipcia. Después de un año, en el capítulo 11 de Números, ellos codiciaron nuevamente los alimentos de Egipto. Pero, les digo, después de esa disciplina, un año más tarde, ya no tuvieron ningún problema con la dieta celestial. Por 38 años, ellos aprendieron la lección. Ciertamente Dios fue un buen padre para ellos. Después de haber sido disciplinados, aprendieron la lección. Después de ser salvos, nosotros debemos olvidarnos del mundo. Dejen Egipto. No codicien las cosas egipcias, las cosas mundanas. No. ¿Saben? El Dios mismo que los salvó es verdadero. Él es un Dios vivo, es un Dios de propósito y Él es fiel. Él se encargará de todas nuestras necesidades. No debemos codiciar las cosas mundanas como la gente del mundo. Hemos dejado de ser gente mundana. Somos el pueblo escogido de Dios. Dios quiere que llevemos una vida celestial. Orémosle así. Señor, ya no nos des codornices. Señor, ya basta de carne.
Ya no la queremos. ¡Oh, Señor Jesús! Ley, es interesante notar que el Señor envió las codornices al pueblo de Israel en dos ocasiones diferentes. Primero en Éxodo 16 y luego al año, en Números 11. Sin embargo, la segunda vez llegó como plaga. ¿Qué representa esto tanto para los israelitas como para nosotros, los creyentes neotestamentarios? Esto nos muestra que, según nuestra vida natural, todavía deseamos y codiciamos el sabor del mundo. Si no recibimos a Cristo como el maná celestial, seguiremos codiciando las cosas de la carne. Nunca seremos constituidos el pueblo celestial de Dios. Esto nos sirve de advertencia. Cuando deseamos las cosas mundanas, es posible que Dios nos las dé, pero llegarán a ser una plaga, al punto de que nos repugnen. No debemos imaginar o pensar de que si Dios nos da lo que codiciamos, Él está de acuerdo con nosotros, contento o quiere favorecernos. Al contrario, esta es una señal de su enojo y su disgusto, porque Él quiere ser nuestro todo. El Señor le dio las codornices a Israel para entrenarlos a que no codicien lo mundano. Parece que Dios les decía, ya no codicien la comida egipcia, mundana. Estén satisfechos con lo que yo les dé, con el maná, conmigo mismo. Yo los reconstituiré y los transformaré. Les cambiaré su naturaleza. Los haré un pueblo celestial. En Filipenses se menciona la palabra salvación. Primero, en el capítulo 1, verso 19, donde dice, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Y en el capítulo 2, verso 12 dice, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Y además en el 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y argumentos. Por medio de estos versículos, vemos que Pablo era una persona contenta en las circunstancias en las cuales se encontraba, incluso en la cárcel. Si el Señor le daba algo, él estaba contento. Y si el Señor se lo quitaba, él seguía alabando al Señor. El factor clave era que Pablo se gozaba en el Señor, a quien él vivió y magnificó en todas las circunstancias. Muy bien. En la siguiente parte veremos que las murmuraciones de los israelitas eran una señal de que les faltaba algo. Adelante con el mensaje. Don't you believe ¿No creen ustedes when they came to Tabra, que antes de que los israelitas llegasen a Tábera, Dios sabía que no habría comida allí? Si los israelitas hubiesen tenido fe, se habrían consolado diciéndose el uno al otro, «Oh, descansemos. Nuestro Padre conoce todas nuestras necesidades. No tenemos que quejarnos, no tenemos que murmurar, podemos confiar en Él. Descansemos en Dios, porque Él sabe todo». Durante estos últimos 40 días, ¿no es cierto que hemos visto todo lo que Dios hizo por nosotros? Él hizo todo. Él hizo todo por nosotros. Él derrotó a los egipcios, se deshizo del faraón, mató a los primogénitos de los egipcios y nos guió a cruzar el Mar Rojo y nos suplió en todas nuestras necesidades. ¿No es así? Amados santos, tenemos que ver esto. En la salvación que Dios efectúa, Dios será todo para nosotros. Él es verdadero, Él es viviente, Él es fiel y es un Dios de propósito. Él se ha propuesto salvarnos.
Nosotros no tuvimos que rogarle para que fuera misericordioso con nosotros y nos salvara. No, 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 no. No es así. Él tiene un propósito y por eso está obrando con nosotros y Él conoce todo lo que necesitamos. Ya que lo conocemos y conocemos sus caminos, al haber llegado a Tábera, un lugar donde no hay que comer, no nos debemos quejar ni murmurar. En vez debemos decir, alabado sea el Señor. Él sabe todas nuestras necesidades. ¿No cree usted que si los israelitas habrían actuado así, Dios no les habría enviado las codornices? Creo que Dios simplemente, temprano por la mañana, les habría enviado el maná para alimentarlos con el propósito de cambiarlos en su composición mediante el alimento metabólico, el cual les quitaría todos los elementos egipcios y los reemplazaría con los celestiales. Como el pueblo redimido de Dios, hermanos, no debemos codiciar nada del mundo. Tenemos que ver que nuestro Dios es verdadero, es viviente, es fiel y tiene un propósito. Él nos ha salvado con un propósito. Ciertamente Él será nuestro pastor y nos guiará en su camino y según su manera. No tenemos que preocuparnos por nada, ni debemos codiciar nada. Él conoce todas nuestras necesidades y las suplirá a su tiempo adecuado, según la dieta celestial. Cuanto más disfrutemos lo que Él nos envíe, más seremos constituidos en el pueblo celestial. Ya no codiciaremos nada de los egipcios, ni nos acordaremos del tiempo cuando estábamos allá comiendo la carne del mundo y los peces del río Nilo. Nos olvidaremos de todo eso y estaremos contentos y satisfechos con la dieta celestial. Disfrutaremos todo el suministro celestial, de manera que seamos cabalmente celestiales mientras vivimos en este mundo. Seguiremos andando en este mundo por el desierto, sin embargo, seremos personas celestiales porque comemos una dieta celestial. Ley, me gustaría hacer un comentario en esta parte. Las murmuraciones de Israel ponen de manifiesto que el pueblo de Dios no confiaba que Él les suministraría el sustento diario. Con respecto a nosotros, ¿qué debemos hacer cuando tenemos la tendencia a murmurar o a quejarnos o codiciar las cosas mundanas, tal como lo hicieron los israelitas? Lo más importante aquí consiste en ver que Dios desea hacer todo para nosotros. Mateo capítulo 6, verso 33 dice: Mas buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas necesarias ciertamente serán añadidas. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Solo hay que confiar en Él. Él nos cuidará con ternura y especialmente nos alimentará consigo mismo como el alimento celestial y divino, el cual nos reconstituirá para que seamos su pueblo, su testimonio, que el enemigo sea avergonzado. Deseamos la comida celestial, a Cristo nuestro maná, para expresarlo en la tierra. Amén. Es bueno saber que después de estas dos lecciones, durante los primeros 2 años después de su éxodo, los israelitas ya no regresaron a codiciar las cosas mundanas por 38 años. Su dieta cambió y aprendieron a confiar en el Señor. Con esto vemos que el Señor tuvo éxito con ellos en este asunto, por lo cual debemos estar llenos de fe de que también Él debe tener éxito en nosotros. Gloria al Señor. Ley, muchísimas gracias por habernos acompañado en este mensaje y espero que nos visites de nuevo muy pronto. Gracias por invitarme.
Queremos presentarles ahora el libro Comer al Señor por Witness Lee. El hermano Lee en Comer al Señor revela la gran verdad bíblica de que comer al Señor es sencillamente disfrutarle para que Dios se imparta en el hombre y logre así lo que Él desea en su corazón. Y también vemos que el Antiguo Testamento presenta el tema de comer al hablarnos en figura del Cordero de la Pascua, de las ofrendas que se hacían en el tabernáculo y de los frutos de la buena tierra de Canaán. Y también presenta que el Nuevo Testamento muestra claramente que debemos comer al Señor, especialmente cuando describe a Cristo como la porción para todos los creyentes. Cuando creímos en el Evangelio participamos de un gran festín y día tras día podemos mantenernos en este banquete cooperando con la operación interna que el Señor efectúa en nosotros. Y de esta manera Cristo llega a ser la rica porción que disfrutamos y que podemos compartir con otros. Acuérdense que el título de este libro es Comer al Señor por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.